Hola hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Un gusto nuevamente ponerme en contacto con ustedes, esta vez para reflexionar sobre un tema que creo que casi podríamos hablar de este tema como la otra pandemia. Podríamos llamarlo el tema de la soledad. Y básicamente yo creo que no es exacto hablar de soledad. La soledad implica otras actitudes, otras cosas, otras situaciones, sino que yo creo que la denominación correcta sería el aislamiento. Porque la soledad nos permite encontrarnos con nosotros mismos y encontrarnos realmente con los demás. Mientras no puedo y no he aprendido a estar solo, a estar sola, difícilmente voy a ser capaz de estar con alguien. Pero en cambio el aislamiento es algo distinto. A lo largo de nuestra vida todos experimentamos ese sentimiento de aislamiento. Entendemos que el aislamiento no discrimina. El hermano, la hermana, si vos que me estás viendo en este momento te sentís así, no discrimina ni edad, ni clase social, ni género. Y a veces ni siquiera es necesario haber vivido algo puntual que nos lleve a ese aislamiento, qué sé yo, ser huérfano, soltero, viudo, viuda, separado, anciano, perder un ser querido. Ese sentimiento de aislamiento, que le podemos llamar también soledad, pero no creo que sea correcto hablar de soledad, es una de las fuentes de mayor sufrimiento de los hombres y de las mujeres de hoy en día. Los psiquiatras, los psicólogos nos hablan de una pandemia que no tiene que ver solamente con el aislamiento físico, tiene que ver con el aislamiento personal. Y que muchas veces es la raíz de muchos problemas, ¿cómo decirles? Desde el alcoholismo, las adicciones, los trastornos psicosomáticos, los dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de espalda. Y de hecho hasta provoca muchos accidentes de tránsito, porque cuando me siento aislado, estoy fuera de mí, y estoy como buscando lo que no encuentro. Y en este sentido, las raíces del aislamiento son profundísimas y no es tan fácil de diagnosticarlo a sí mismo. Pero vivimos en un momento, y esta pandemia dejó en claro, que experimentamos crudamente el aislamiento, porque el aislamiento no implica el vacío, el aislamiento implica muchas veces, estando con gente, no encontrar nada. Resulta difícil afrontarlo. Y demasiado frecuentemente esa experiencia de estar solos uno la quiere evitar y trata de estar buscando cosas cada vez más ingeniosas. Hago esto, hago lo otro, me inscribo en tal cosa, me busco con tal otro, porque trato de evitar el dolor. Y ese dolor que es mucho más fuerte que el dolor físico, que es el dolor psicológico, el dolor de los sentimientos, el dolor mental. Y la realidad es que uno se quiere anestesiar. Y cuando uno se quiere anestesiar y romper con el aislamiento a cualquier costo, terminamos metiéndonos muchas veces en situaciones donde no sabemos si nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestros afectos, nuestras amistades son reales, si no son nada más y nada menos que una aspirina para un terrible dolor existencial, un terrible dolor de vida. Cuando no hay nada para hacer, cuando no hay en Netflix o la plataforma que uses la película para ver, cuando no hay el libro para leer, cuando no hay la música para escuchar, nos damos cuenta que
vivimos a veces solitariamente, que estamos aisladas y aislados. A veces ni nos damos cuenta que el problema está en nosotros, porque no podemos estar con nuestra propia debilidad y nuestra propia fragilidad. Y muchas veces uno termina en relaciones realmente espantosas, donde no puede ni empezar ni terminar, donde no sabe por qué está allí. Una parte de uno le dice salí, escapa de ahí, y otra parte de vos mismo te dice no, quédate, porque si no vas a volver a estar aislado, aislada. Muchas veces no nos damos cuenta que en esos sentimientos, en esas situaciones terminamos en relaciones terribles, en abrazos que son mortales, en abrazos que son pegajosos, que terminan por quitarnos nuestra propia identidad. Si pudiéramos definir lo que es esto, el aislamiento, podríamos decir que es carencia de compañía. No hay nadie del otro lado, o por lo menos yo creo eso, porque a veces no me doy cuenta que sí hay. O muchas veces te puede pasar, mi hermano, mi hermana, que no está quien yo quiero que esté, o quien creo que necesito que esté a mi lado, ya que no puedo estar sola, no puedo estar solo, o sentirme solo, sola, con un montón de gente a tu alrededor. A veces la experiencia más fuerte es la del subterráneo, ¿viste? Apretados, un transporte público, un metro, un tren, apretados, sin espacio, y sin embargo tan solos, cada uno en nuestro propio mundo, en nuestro propio espacio, sin nadie cerca, sin encontrar quien nos hable, sin encontrar quien llegue al fondo de nuestra vida. Ese aislamiento como estado de ánimo a lo mejor te tiene que hacer pensar en este momento qué es lo que estás sintiendo. No hay nada más feo, más difícil, que llegar a ese punto donde te sentís sola, donde te sentís solo. No hay nadie alrededor, nadie con quien hablar, nadie que me escuche. Y si lo hay, no lo siento como el interlocutor válido, aquel que me puede decir algo. Siento en el aislamiento, experimento el no sentirme entendido, entendida por nadie. No encuentro con quién pasar el rato. O lo que es peor, a veces el experimentar que nadie se está preocupando por mí. Incluso en quien yo necesitaría, desearía y buscaría que se preocupe por mí, no lo está haciendo. Nadie que me pueda ayudar. En ese momento es como que me invade la tristeza, me siento vacío, vacía. Comienza una especie de desgano. Y a veces en el desgano uno trata de salir del desgano como tratando de engancharse en relaciones ocasionales, en vínculos momentáneos, en charlas intrascendentes o en vínculos que no te dejan nada, impersonales, donde el otro, la otra, te usó para tapar su aislamiento y vos lo usaste para tapar tu aislamiento y fue nada más que eso. Y a lo mejor estás viviendo esto. Nunca, hasta el día de hoy, mi hermano, mi hermana, te pudiste encontrar con alguien. En realidad lo que estás viviendo es que has estado sola, solo, pero muy acompañado y acompañada. Y entonces te das cuenta que la cosa no es fácil. Parece que nadie me podría ayudar en este momento. Y comienza esa invasión de tristeza, de desgano. A veces hasta sentirse invisible. Aunque seas mirada, mirado, querido, buscado, buscada. Te sentís invisible. ¿Por qué? Porque nadie se da cuenta que estás desesperada, desesperado
por querer salir de donde estás. Y que hay abrazos que son mortales. Hay amistades que son enfermizas. Hay relaciones que son angustiantes. No sabemos en qué momento llegamos a esto, ni en qué momento vamos a salir. Más de una vez sentimos que nos vamos a volver locos. Experimentamos la depresión casi como una forma de realismo de saber que estoy aislada, aislado. Y más de una vez uno acaricia raramente la idea de la muerte y del suicidio como la salida para ese aislamiento que estoy viviendo y que no puedo captar a fondo. En realidad no nos damos cuenta que detrás de muchas de nuestras relaciones hay confesiones fáciles, discursos vacíos, cumplimientos sin sentidos, elogios. Y en el fondo no son nada más ni nada menos que una forma de evasión. ¿Cómo soportar esto? Y hoy se nos ha hecho más crudo. Y no hay edad. Digo, la experiencia pastoral mía es verlo desde los niños, los jóvenes, los que están entre los 20 y los 30 y los 40. Y en el fondo uno va picoteando por la vida en relaciones que sabe que no van. Y como diría Borges en Misteriosa Buenos Aires, muchas veces uno mantiene relaciones donde no nos une el amor, sino el espanto, como decía Borges en Misteriosa Buenos Aires, ese hermoso poema. Es decir, es un lugar, un momento difícil. Pero también, yo creo que a veces es necesario tomar conciencia. Y lo primero que te invito a que tomes conciencia, mi hermano, mi hermana, que te des cuenta si estás aislado o aislada. Porque mientras no rompas con el aislamiento, no vas a poder vincularte con los demás. Y el aislamiento no se rompe solamente cubriéndose de gente, de actividades, de cosas, escapándose de uno mismo. Había un grupo acá en Argentina, para los que no son de aquí, que se llamaba Virus en la época del 80, que cantaba una canción que decía: de nada sirve escaparse de uno mismo. Y hacía una larga enumeración de todas las cosas que uno usaba para escaparse de uno mismo. Estamos aislados porque seguimos esperando de otro, aquello que tiene que nacer de mí y de ese encuentro conmigo mismo, con mi vida, con mi corazón y con mi realidad más profunda. Porque solo a partir de allí voy a poder caminar hacia algo diferente. Yo quiero citar aquí la palabra. Dice Oseas 2 en el capítulo 16, el capítulo 2, versículo 16, dice: por lo tanto, mira, voy a seducirla y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Otra traducción dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Otras traducciones dice: y le hablaré al oído como en los días de su juventud. Oseas, el profeta Oseas usa estas palabras que él las usa con su esposa, pero que el Señor las usa hoy para hablarte a vos. Hermano, hermana, te está hablando a vos en primera persona y te está diciendo que si te animás al desierto de la vida, que es renunciar a seguir tapando agujeros en este momento, a seguir cubriendo soledades donde no hay, a seguir buscando agua en medio de los espejismos del desierto donde no hay nada, porque no encontraste nada y no vas a encontrar nada, si no renuncias a eso, a seguir buscando lo que no tenés, porque como diría Lacan,
cuando nacemos desde el aislamiento, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Las dos cosas. Querer dar lo que uno no tiene a quien tampoco es quien uno cree. Cuando puedo tocarme el fondo de mi alma y cuando permito encontrarme a mí mismo, porque cuando te encontrás a vos mismo, ahí te encuentra el Señor, en ese espacio de soledad. De soledad que no quiere decir estar aislado, sino que quiere decir permitirme encontrarme con lo mejor y lo peor de mí. Cuando los monjes del desierto, los padres del desierto hablaban de eso, se iban y decían, se encontraban con una cantidad de cosas y decían que el primer momento del desierto era terrible porque sentían que los pensamientos se les subían a la cabeza como monos arriba de un árbol. Entonces por momentos era bueno, hermoso, lindo, querido, y por momentos era terrible, solo, despreciado, rechazado permanentemente. Esa sensación doble, pero solamente allí, cuando puedo llegar a ese fondo que los padres le llamaban la olla hirviendo de la transformación, solamente cuando podés llegar hasta el fondo de tu vida y encontrarte con lo que realmente hay, con lo que realmente nunca quisiste ver y con lo que a lo mejor en este momento ni siquiera te atreves a ver de lo que está pasando en tu vida, en tus pensamientos y en tus afectos y en tus sentimientos, porque tenés la cobardía, porque tal vez más vale mal conocido que bueno por conocer. En esa soledad puede tocar el Señor tu corazón, porque cuando te encontrás con vos misma, con vos mismo, en ese momento podés encontrarte con Dios. Ahí te encuentra el Señor, te lleva al desierto, te saca del aislamiento para ir al desierto, te saca del aislamiento para ir a la soledad. Cuando te das cuenta que no hay nada, cuando te das cuenta que no hay un montón de cosas, cuando te acechan los pensamientos terroríficos sobre vos, sobre tu vida, sobre tu futuro, sobre tu pasado, cuando el pasado vuelve constantemente a tu vida una y otra vez, es el momento donde te estás encontrando con vos misma, con vos mismo, donde podés descubrir, mi hermano, mi hermana, tu necesidad más profunda y más primera, que es la de encontrarte con tu propio ser tal cual es, desnudo, sin tener que fingir nada y dejar de mentirte y de negarte a una realidad que es lo que es. Donde puedo encontrarme con la noche, mi propia noche, mi propia oscuridad, tu propia oscuridad y tus propias cosas que no te animás, de lo cual te has ido escapando toda la vida. Cuando podés encontrarse con esa noche y con la mirada puesta en el Señor, donde tiene que nacer y donde puede nacer en primer lugar ese saber, soy esta, soy esto, soy amado, soy querida, soy soñado, soñada por Dios, donde puede nacer el saber quién sos con el humus. Humildad viene de humus, humildad viene de saber de qué barro estoy hecho. De ahí viene la palabra humildad, de la palabra humus, que significa tierra en latín. Por eso, ¿qué te propone el Señor para transitar esta soledad? Aunque parezca una situación frustrante, un sentimiento que no vas a poder vencer, porque en el fondo seguís reviviendo las historias de abandono, de desolación, de dejadez que has vivido una y otra vez en tu vida. Sobre todo cuando lo podés afrontar, mi hermano, mi hermana, y de la mano del Señor, porque decían los padres, si uno quisiera bajar a la soledad por sí mismos, jamás, sería un loco. Solamente se puede bajar de la mano de Dios. Ahí puede nacer la fe, ahí puede nacer la esperanza, ahí puede nacer el futuro. Y cuando uno sale de esto, uno sale con el corazón distinto. Y ahí sí, realmente podés amar y ser amado. Porque hay muchas parejas y situaciones y amistades que fracasan, porque en el fondo son un pegoteo
de dos aislados, aisladas, aislades, lo que sea, en el fondo se están pegoteando. No hay relación, ni siquiera, y uno le quiere poner el título de afecto, de amor. Bueno, tal vez si somos un poco optimistas, tal vez hasta de cierto cariño. Discúlpenme el pesimismo, pero a esta altura de la vida ya tengo derecho a ser bastante poco ingenuo con algunas cosas. Y aunque parezca esta situación frustrante, algo que no va a desaparecer de tu vida, yo te invito a que afrontes, que bajes sin miedo de la mano de Dios a tu propio vacío, a tus propios vacíos. Que dejes de cubrirlos con quien quieras o quien te guste o quien te parezca. Deja de cubrirlos. Deja de hacerte el distraído, la distraída. Y sobre todo, afrontando y aceptando aquello que realmente sos. Empezar a aprovechar cuando nos enfrentamos con nosotros mismos, desnudos, sin la máscara, sin la careta de esto, de la pobrecita, el pobrecito, el triste, la triste, el deprimido, la deprimida, el genio, el campeón, el ganador del mundo, lo que sea. Cuando nos enfrentamos sin la careta, con la que somos y sentimos en la vida y nos estamos manejando, y hasta ahora lo más probable es que te haya hecho infeliz porque te ha dejado absolutamente aislada y aislado y no te cambió en nada y solamente has vivido de fracaso en fracaso. Y los fracasos lo único que han hecho es aumentar la sensación de aislado. Cuando en la soledad bajas a esto, también en ese momento que te podés acercar a vos mismo y a vos misma sin escándalos, sin minimizar ni sin dramatizar, sin culpabilizarte, porque la culpabilización es una forma de disimular una realidad que no me gusta. O sea, miren, ni es verdad que somos santos, ni es verdad que somos los peores de todos, las peores de todas. Porque esa es una excelente forma de no hacerme cargo de nada en la vida. Es el mejor momento cuando te podés aceptar así y encontrarte y hacerte cargo de soy esta, soy esto, vivo con esto. En ese momento te podés acercar a tu Padre Dios de una manera sincera. Y como nos hemos quedado ahí, ahora nos podemos acercar de una manera sincera, confiándole aquello que realmente está en mi corazón y en mi vida. Evitando escuchar esas torturas que a veces tenemos tan internalizadas dentro nuestro, tan metidas, que son como programas y como frases que permanentemente nos están refiriendo y que nos están haciendo querer buscar mesías que nos salven del aislamiento. Mi hermano, mi hermana, te voy a decir algo. Mientras no camines hacia ese encuentro profundo con tu vida, con el Señor, primero con vos mismo, con vos misma, y con el Señor, no busques mesías, porque lo más probable es que no te salven y que quedes peor que antes, frustrado o frustrada. Nosotros creo que muchas veces de oídas conocemos al Señor. En este sentido, yo te quiero invitar hoy a que, por más difícil que sea este camino de bajar a la olla hirviente, a la caldera hirviente de la transformación, que es la soledad, que es aceptar, no me voy a tapar de cosas, no me voy a tapar de vínculos, no me voy a tapar con las redes, no me voy a tapar con las relaciones, no me voy a tapar con lo que estoy haciendo, porque no va a salir, porque en el fondo es seguir escapándome de mi vida, y en el fondo esa es la receta perfecta para el aislamiento y para el fracaso. Aceptar esto, por más que sea un camino difícil, es saber que cuento con herramientas que el Señor nos va poniendo cuando nos enfrentamos con la soledad. Y en este sentido, hay personas que rompen con nuestra soledad. Se cuentan con los dedos, les recuerdo.
Eso que decía Roberto Carlos, que yo quiero tener 1.000.000 de amigos, olvídense, nunca es así. Uno duras penas se da cuenta que lo sumo tiene 3 o 4 en la vida y que son los que quedan siempre. A veces esos hermanos, ese estar cerca del Señor, el congregarme en la palabra, la oración personal, es decir, empezar a desnudarme delante de Dios ya sin vergüenzas, sin ficciones, sin mentiras. A través de eso el Señor va usando los instrumentos necesarios para que en ese encuentro profundo salgas de la soledad. Y uno a veces va a volver a la soledad una y otra vez. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando el síntoma de que uno ha llegado al fondo y ha salido, que es como morir y resucitar, es un misterio pascual. ¿Sabes cuál es el signo? Que uno se vuelve compasivo con los otros, con las otras. Se vuelve compasivo, te vuelves compasivo. Es decir, compadecerse no es decir, ay, qué pena. Compadecer es poderme poner en los zapatos de mi hermano y de mi hermana. No para justificar y decir, ay, pobrecita, pobrecito, sino por el contrario, para poder acercarme a él de una manera distinta. Para bajar con él al lugar de su pobreza, de su miseria, de su fragilidad, de su lugar menos simpático y menos presentable, donde ella necesitan ser acompañados. Por eso que quiero cerrar esta reflexión de hoy invitándote a pensar que la soledad sea un camino transitado donde puedas volverte más sabia, más sabio. Donde, como dice Pablo, descubriendo tu debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte, dice Pablo, descubriendo tu debilidad y no escondiéndote de tus fragilidades, tus debilidades, tus complejos, tus miedos, tus traumas y tus frustraciones, que todos los tenemos y por docenas, entonces vas a ser fuerte. Rompe con el aislamiento, pero acepta llegar a la soledad, que es la soledad de decir, aquí estoy yo, cara a cara, desnudo, sin disfraces, sin caretas. Este soy yo. Y esto que siento soy yo, aunque te cueste aceptarlo. Y esto que estoy disimulando, mintiendo, engañando, soy yo. No te escapes de ella, ni quieras taparla, porque cuanto más la tapes, más aislado vas a estar. Ahí el Señor puede hablarle sinceramente a tu corazón. Dios te bendiga.